generar un pricing responsable y lo que más interesa es que no empinemos la empresa por tener una visibilidad errónea o de falta de información oportuna, ¿no? Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante del mundo del transporte, la logística, y como invitado hoy tenemos una vez más a una persona con la que hemos platicado ya mucho de transporte, pero es una persona que sabe muy bien y que da muy buenos consejos, Miguel López Fiesco de Logística FAS, que tengo del otro lado de la línea. Miguel, ¿cómo estás? Excelente, Clemente, muy gentil por recibirme en tu audiencia, en tu excelente programa, que pues más de 31,000 gentes te siguen y me quedo sorprendido. Sí, fíjate que nos ha ido muy bien aquí con el tema del podcast, platicando de lo que nos gusta platicar del transporte. Y fíjate que el tema de hoy me interesa mucho porque el transportista promedio desconoce de la macroeconomía, no sabe cuándo, si ponerse nervioso cuando escucha si el dólar, si ponerse nervioso cuando escucha si la tasa de interés, que si la Fed y todo. Y la idea aquí no es dar una clase de cómo funciona eso, sino empezarle a generar esa certeza al transportista de que tiene que revisar algunos indicadores para que vea cómo impactan en el negocio tarde que temprano. Hay muchas personas que se dedican al transporte, que son gente que tiene esa sensibilidad de decir, híjole, esto quiere decir que va a pasar esto, pero no todos tenemos esa facilidad de identificar con la volatilidad, con las turbulencias financieras, cómo funciona esto. Pasó hace poquito en Japón con un anuncio de un movimiento de una tasa de interés que llevaban añales y décadas sin mover y casi por ahí le pegó casi un peso al dólar. En fin, Miguel, un transportista que tiene 3, 4 camiones o hasta 20, 25 o hasta 100, 150, ¿qué tiene que leer de la economía mexicana? Pues mira, que muy sabio tu comentario, Clemente. Me encuentro en las compañías que ando en la calle mirando, visitando y efectuando mis consultorías y detecto que las compañías, pues bueno, escasas llevan un presupuesto. Simplemente el que tú tengas ubicado un presupuesto de cuánto gastas, en qué lo inviertes, qué pasivos pagar, qué flujo de efectivo tiene la compañía, qué indicadores lleva puesto en cada uno de los responsables del negocio de la gestión del transporte. Hay falta de información, no es alguna cultura financiera que se tenga en el transporte, en ese avivamiento, en ese profesionalismo, encontramos esta pieza ahí extraviada y que ahora la tratamos de relacionar en avivar, en despertar al transporte. Es lo que yo me encuentro allá afuera. Y bueno, sobre eso recargo mucho esta conversación que me das tu oportunidad de expresar. A ver, el tipo de cambio. Yo recuerdo desde hace mucho tiempo se decía, bueno, pues el tipo de cambio es quien determina parte de los insumos del transportista en función, pues empezamos por los tractocamiones, que aunque se producen en México, sus insumos y su materia prima está indexada al dólar. Pero luego, y esto aquí iba a ser un poco abogado del diablo, dices, bueno, cosas que nunca pensábamos que iba a pasar en México, El tipo de cambio, en lugar de ir creciendo, tener lo que le llaman los economistas un crecimiento sostenido en el tiempo, lo tuvo al revés, empezó a bajar hasta llegar hasta los 16 pesos y los camiones no eran más baratos y las refacciones no eran más baratas. Entonces como que vivíamos en esa ilusión de que el tipo de cambio iba a determinar si también íbamos a tener ahorros hasta cierto punto. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, definitivamente nos da pues una alerta este cambio de peso dólar. En mis términos, yo me atrevo a decirte que pues se ve una tendencia sobre los 20 pesos 50 centavos para llegar a diciembre, no se ve a la baja, es una incertidumbre, pero bueno, es mi opinión personal y eso nos pone alerta. Recordemos que el camión, pues lo contemplamos con casi 32,000 partes de ese caús entre desde un arandel a un tornillo y el 41%
de esas piezas de refacción son importadas. ¿Eso qué implica? Pues que liga completamente el peso dólar ahí, ¿sí? Y que lleva una discrepancia contra el comentario que decías, oye, pues no tiene que ver nada el dólar con el precio de mis camiones o mis refacciones o la mano de obra, ¿no? No, definitivamente sí, nos golpea ese factor, y bueno, ahora se vuelve a la inversa, ¿no? De esos 16 pesos que comentabas, a una tentativa de seguir incrementando esos 19 pesos y feria que traemos contra 20.50 a final del año. Bien, ¿qué es lo que concretamente recomendaría el transporte en ese pista? Alerta, primero, el acero escaseó y subió. Las cajas están teniendo una demora en la entrega, por lo menos de 3 a 5 meses, ¿sí? Se tienen de algunas de 48 más no de 53 pies disponibles. Para full me cuesta más conseguirlas, y hay una escasez de cajas, además del incremento para que se tienen, sean insuladas o cajas normales, cajas secas. Entonces, bueno, el acero tiene un tema y eso nos va a dar. Los camiones mismos tienen un tema hoy. Hoy en la mañana cotizo en Kingworth un camión de 400 y feria, 435, 450 HP, solamente el tractor, y me llevo la sorpresa que cotiza hoy por la mañana sobre casi los 4,5 millones un camión, puro tractor. Y que ese camión, si yo lo analizo en el punto de vista tiempo, pues oye, la sorpresa que me llevo es que ese camión tenía un precio, pues que no rebasaba ni los 2,5 millones de pesos para el 2021 en la comparativa. ¿Qué sucedió? Pues que estás viendo que tus inversiones para llevar este transporte, comprar estos equipos, pues subieron casi un 90 y tantos %. Y es un temor que decimos, oye, ese camión lleva un seguro, se recarga en un seguro por obviedad, hay una inseguridad en carretera, y ahora aplica que los seguros, pues me voy a ponerlos sobre el valor factura. Seguro que te va a costar ahorita para ese camión 2024 sobre unos 275,000 pesos, el puro seguro del tractor, contra 168,000 que te estabas acostumbrado a pagar. El riesgo se hizo más grande, la inversión es más fuerte, y esos pasivos incrementan tu posición para salir a ofertar una tarifa justa, una tarifa razonable. Entonces, bueno, contestando ese aspecto del dólar, y bueno, si yo me permites ahí entrar en materia, Clemente, platicarte que lo que sucedió, así como en Japón, en Estados Unidos, esa caída o esa recesión o esa turbulencia económica, pues toca, dice por ahí, ¿no? Los grandes expertos en estos temas de finanzas y economía, que tocan las compañías más grandototas que eran las intocables, ¿no? Y voy desde un Tesla, desde un Apple, desde un Microsoft, que también tuvieron pérdida y caída. Arrastra con todas las compañías, tanto de retail como otras, y te comento, ¿no? Con puntos exactos. Bimbo, menos 6% de caída global en el negocio. Unilever, 1.4%. General Mills, 3.1%. La lista es larga. PepsiCo no disminuye sus ventas, pero le pega al rendimiento sobre capital, ¿sí? Y es un tema que deja de invertir de momento. Procter crece, es la excepción, igual que Colgate-Palmolive, pero cae más. Nestlé, Nike, Adidas, Cemex, en fin. ¿Qué sucede con esto? Digo, ¿qué significa caer para tus accionistas, los que cotizan en bolsa? Que no tengo el recurso para poder hacer en el corporativo que vive en Estados Unidos y que se refleja en México, ¿sí? Y que tengo que adoptar una política mundial, una política en ese globalizada. Entonces, para el país, México están tocadas esas empresas, negadas a dar incrementos. ¿Sabes qué? Pues, ¿de dónde te doy? Ve, mis ventas están deprimidas, están contraídas. Han dado alguna reducción, le llaman reduflación al concepto de los empaques, cambiar las formas para que tú y yo podamos adquirirlo y esto no nos afecte en el consumo. Bien, ¿esto a dónde nos dirige? Esto nos dirige a hacer una conciencia de lo que le estamos dando el servicio a qué cliente, cómo se pone una circunstancia de negociación ante una compañía que te da la negativa antes de abrir la boca. Dice, no te puedo tomar ningún aumento. Oye, ¿de qué aumento hablamos? Bien, lo subrayamos. Primeramente hablamos de la condición de los camiones en su costo. Segundo, hablamos de un factor que se llama inflación y que te amenaza con cerrar arriba de los 6 puntos este año, parecido a 2018.
La inflación es una relación de 3 puntos que traíamos Hiperia a 6. ¿Qué significa? Pues más caro tu mano de obra, más caro tu energía eléctrica y más caro tus insumos en general. Desde una herramienta hasta un lubricante, hasta una estopa. Entonces, bueno, me pega la inflación sobre valor de 6 puntos, me pega el valor del camión, me pega el dólar, me pega levemente el incremento, porque aún así se da en el combustible, ¿sí? Y los seguros que me hicieron ruido en esta circunstancia. Principalmente esos valores, me atrevo a decirte que representan casi 2 dígitos comparados de lo que refiere al 2024 de enero al mes que estoy hablando del término del año de este 2024. En conclusión, el incremento fue de 2 puntos porcentuales por bimestre, es decir, que si tú no alineaste el primer semestre entre enero a julio 2024, tenía que haber repercutido casi en los 3 bimestres 6 puntos mínimo, cuando menos al incremento. Entonces, irnos en blanco y no revisar las tarifas significaría ceder en nuestra rentabilidad, que se roza entre 14 y 7% antes de impuesto. Te pongo un ejemplo muy claro para no enredar con las cifras financieras, que con la cultura pues no se permea. A mí me cuesta trabajo interpretarla, pues no es fácil expresarla. Pero te pongo este ejemplo esta mañana que tuve un contacto con un cliente. Me dice, mira Miguel, manejo fules y atiendo un segmento que es pues a la construcción. Tal cual monto sacos de cemento ahí y tengo planas. El full carga sobre una base de 52, 55 toneladas, yo cobro por tonelada, Miguel, y me di cuenta algo, que el full en plana deja de ser negocio de momento, tiene un mercado pagado en 38 pesos el kilómetro. Cuando saco tu relación de tus costos de una tarifa, no baja de 43 pesos un camión 2024 sin ser gas, yo no hablo de híbridos, normal, mínimo, es decir, el mercado paga 38 y a ti cuesta 43. Hay una diferencia de 5 pesos. Yo en un full me gano 7 pesos con 80 centavos por kilómetro antes de impuesto. ¿Qué significó eso? Que yo, para poder subsistir vendiendo fulles plana, manejando un producto económico montado arriba de mis camiones o tus camiones o del grupo que nos escucha, implica que estás ganándote menos de los 3 pesos por kilómetro, con una inversión que tú traes de un camión de 4,5 millones, 2 millones en plataforma, más casi medio millón del doble. Entonces le están echando ahí casi los 7 millones para podernos ganar 3 pesos y el riesgo en la calle, ¿no? Entonces, ese es el tema que nos atañe ahorita, en cómo vamos a hacer una lógica para que invitemos a tu auditorio a hacer un análisis urgente de realmente qué es lo que conviene tener en esa visión de negocio, qué segmento, qué cliente, qué ruta debemos de elegir. Pues esta expresión que quiero dar a través de podcast que me haces favor de recibir, quiero invitar a que el costo de distribución lo entendamos, lo que le pones encima al camión. Cuando pregunté a la compañía de cemento, ¿vas a darnos incremento? Oye, pero si Cemex salió de la bolsa de valores y tiene una pérdida, entonces pues no hay dinero, pierde 8.28% en acciones. Entonces Cemex y todas las demás cuestiones dedicadas a la construcción en cemento no te van a dar aumento. Oye, entonces por eso las vamos a dejar. Tenemos que buscar las que más nos convienen, qué ruta y qué cliente. La ruta se la va a definir en lugar de ciclos que tenga la compañía garantía en los kilómetros al mes que te va a brindar. Compañías que te brinden topes de 8,000 kilómetros al mes no sale y empiezas la empresa. Tenemos que buscar compañías que estén rozando los 9 a 11,000 kilómetros. Yo alcanzo en un full perfectamente a dar, en el mejor de los casos, tope alto 11 vueltas, ¿sí? El real que traigo no pasa de 8. Esa diferencia entre 8 y 11 hace el margen. Y entonces tú debes de ser selectivo. ¿Cuánto te daría vuelta una compañía de leche usando estos fulles? ¿Cuánto una cervecería? ¿Cuánto una compañía de electrodomésticos? ¿Cuánto una compañía de motocicletas? Y encontrar el valor correcto. ¿Qué ruta? Y además contemplar que el kilómetro en vacío podría ser una oportunidad del 20% rescatar.
Bien, nos toca entonces en este momento, en la negociación, pues una cara dura que te dice, no hay aumentos, amigo. Yo te entiendo que la inflación, el dólar y los seguros y la inseguridad afecta, pero pues no puedo darte un centavo, ¿ok? Entonces estamos en esa negación. Ahora vamos a ver la interpretación hacia adentro. Tenemos que crear nuevas visiones de evaluación para que podamos librar la empresa, no arriesgar nuestra rentabilidad y seguir siendo negocio el segmento del transporte. No puedo parar las cadenas de suministro. Están comprometidas tus inversiones finalmente en pagos, en gente que tú tienes a través de tu empresa. Entonces vamos a irle buscando por ahí la condición de respuestas a esa posición. No sé si, Clemente, fui claro. Sí, sí, ejemplo. Claro que fuiste claro. Ahora, hay una cosa que es importantísima, a ver, y esto yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. El transportista no debe de ir a todas, y tampoco sabe cómo le va a ir. O sea, este es un ejercicio que por mucha programación que puedas llegar a tener, tiene variables dependientes y variables independientes. En algunas, pues la experiencia, los años, el olfato, la sensibilidad, te puede decir, aguas, aquí no está bien. En serio, cada nuevo flete, porque es difícil y tú lo sabes muy bien en el transporte de carga, llegar a imponer condiciones con el cliente. Entonces, cada nuevo cliente es un nuevo reto, tú no sabes cómo va a funcionar y luego de repente llegan estos contratos muy leoninos que de repente, pues por la urgencia ni los alcanzas a revisar perfectamente bien. Y entonces ahí es donde se da una circunstancia como de incertidumbre y el transportista debe de darse cuenta, y eso ya lo hemos dicho también en videos en YouTube, de que hay que dejar pasar de vez en cuando algunos clientes. ¿Cuáles son, dentro de tu punto de vista, algunos de los indicadores, señales que pudieran llegar a decir, híjole, creo que aquí no vamos a tener futuro como socios de negocio? Correctísimo, muy buena la inquietud. Yo considero que las métricas o KPIs mezclados que debemos de tomar en esas decisiones básicas, la primerísima es que tú debas de contemplar tu kilometraje del camión, las vueltas efectivas que dé ese camión, como indicador de kilometraje mensual, para saber si es capaz de tener la absorción de tus costos fijos y de tus costos variables. Ese costo tiende a ser extraviado, y puede costar para el hombre camión $1.88, y para una empresa que tiene 30 camiones puede costarle $2.50. Pero el que tiene los 100 camiones, increíble, rozamos los $3.30. Y el que tiene 400 camiones podemos llegar hasta $4.50 con servicios de City Pack, con servicios de torre de control. Bien, primer indicador entonces para no revolver es la condición que tú tengas, el kilometraje muy claro del camión, se llama un capability de la unidad, y que puedas tú tener una posibilidad de escuchar al cliente, que estamos hablando de un camión tal vez ya dedicado, de un contrato en esas condiciones, no de un spot. Vamos a tratar el spot por fuera, solamente ya tengo una relación con mi posible cliente o mi prospecto. Debo de entender que el punto de equilibrio que debe rozar el negocio debe estar sumergido o debe estar tasado al menos en 9,500 kilómetros para sacar plata, ideal pegar a los 10,000 kilómetros. Sería tu primer indicador. ¿Cómo usas tu kilometraje mensual de cada unidad? Independiente si manejo una unidad corta, que la corta no le voy a exigir los 10,000 kilómetros, pero sí al menos le voy a estar exigiendo una unidad de 3/4 de tonelada sobre una base de 3,500 kilómetros. A un Torton le voy a exigir una movilidad por al menos de 6,000 kilómetros, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es una condición de primer KPI. El segundo que tú debes de observar, y no debemos de perder en la lógica, es la condición del margen. El margen de utilidad que tú debes de tener conciencia como primer comparativa es, tú ganas más que el operador. Nunca confundirnos en un full, yo traigo costos de $4.20 hasta $4.36 el kilómetro de un fullero, un operador fullero. ¿Qué sucede? Tú debes de tener un margen de $7. Hoy me encuentro las compañías que el operador le pagas $4.20 el kilómetro de margen sobre gasto en la estructura de costos y tú tienes márgenes extraviados. Tú estás ganando $3. Entonces hay un error gigantesco en percibir el negocio.
El tercer métrica que yo llevaría, o KPI, es siempre, por favor, separen los peajes, nunca los confundan dentro de la tarifa, independientemente que el cliente no te acepte 2 facturas, por favor, y repito ahí, los peajes nunca me los contemplen dentro de la tarifa. Es el peor error, y estamos viendo rutas que manejo entre México y Guadalajara que te pegan sobre el 14 al 17% las casetas, 7,000 pesos en manejar un full, entre un recorrido Estado de México, Guadalajara, y eso cuando desarmas tú la estructura de costos, dices, oye, pues no me he dado cuenta, ¿no? De entrada hay 12%, 14% que me lastimó en ofrecer la tarifa. Entonces realmente el costo tonelada que había tratado en 800 pesos por mover cemento, pues no fueron los 800, baja a 700 y pérdida de peso 720 y ya calculaste los peajes adentro. Entonces, tercera métrica, por favor, separar esos peajes muy lógicos y tenerlos en una integración, ¿sí? Como tarifa, no hay tema, presenta ambos, pero siempre en la lógica. No confundas y no margines tu venta junto con el peaje. Cuarta KPI o cuarta métrica que recomendaría en este proceso. Vamos a tomar en cuenta como funcionalidad la condición que tenga yo los ciclos del camión en las demoras, ¿sí? O tipos de carga y descarga fuera de límite que me están afectando los ciclos. Ese es un punto que hoy se vuelve muy fino en estos costos, en esta evaluación de decidir si te conviene o no vivir con ese cliente, donde veo irregularidad y no veo forma en que me paguen lo justo. ¿Qué es lo justo para poder cobrar en un full, un término de 1 hora? 500 pesos. La hora desfasada a un arreglo que tú tienes de cargar y descargar. Yo pongo en un full, tengo un desarme, son 2 horas, yo tengo un tiempo límite en el full hasta de 6 horas para hacer la maniobra. Más allá de 6 horas, yo te cobro la hora extra en 500 pesos. Y un 5310 roza los 400 pesos la hora. ¿Ok? Entonces se habla de $25 promedio, hoy he tasado el dólar actual, en que tú tengas esa medición. No somos una condición de fraternidad, yo no puedo regalarte la depreciación de mi camión, no te puedo regalar los ciclos extraviados, que al final de mes se va juntando esos tiempos no definidos de cargo de descarga y que no están en el momento de negociar. Eso es un cuarto nivel de métrica. Finalmente, la quinta métrica que tendríamos que ver es el crédito. El flujo de efectivo hoy se convierte en una necesidad prioritaria. Entonces, todo aquel cliente que me está ofreciendo más de 20 días al pago, me está dando un indicador de aguas. Aquí hay un factoraje, aunque no lo consumas, que le pega a la tarifa por lo menos 2.5% sobre el valor que tú cotices. Tú prestas el dinero que tienes guardadito abajo del colchón, el dinero de la familia, a veces que lo pides prestado por ahí, tiene un valor. No te digo que vayas al banco número 1 y solicites ese préstamo, pero prestas dinero. Hoy, esta turbulencia económica o financiera se permite que abuse el generador de carga y se recargue totalmente en ese costo de distribución que representa para un cemento entre el 17 y 26% de la venta, imagínate. Para un retail representa entre el 4,5% y el 5,5% de lo que venden, ¿no? Entonces, transportistas, voy a hacer una cooperativa de guarda de dinero ahí, financiarme a través de ustedes. Es una siguiente regla que debes de tener cuidado cuando cierras y pactas un negocio de esta índole. Uh-huh. Bien, y como sexto nivel, ¿qué es lo que viene aquí, no? Viene la vanguardia de tus unidades. Por favor, como siguiente métrica, no todos merecen un camión nuevo para mover cargas que no se pagan. Tienes que ser prudente. Las inversiones de un modelo 2024 debes de entender que las estás orientando a un negocio de ganar, no perder y ganar hacia el otro extremo. Entonces vamos a ver esa tendencia, que tengas una lógica en tu flota de cómo haces el par de antigüedad contra tarifa. No regales, por favor. No todos merecemos un modelo 2024 que no lo sea aquilatar. Y cuando yo te digo, oye, si tu camión modelo 2015, 53 pies, no te deja al menos 7,500 pesos diarios, no es negocio. No lo vas a poder pagar.
justo, ¿no? Y además, no sea nuevo o seminuevo, lo que tú quieras, quedas fuera, ¿no? Y te enredaste, empinaste la compañía. ¿Por qué? Porque no entendiste el negocio, ¿no? En esa función de métricas que te mencioné, ¿sí? De manera general, los contratos también tienen que ver, como última métrica, es la duración de un contrato. Si el contrato te lleva, el ideal que busca el transporte ahorita son 2 años, ideal 3, más de 3 ya no me interesa, por el momento, por la turbulencia financiera. Entonces yo voy a jugar un horizonte máximo a 3 años, que es el ideal para que me pueda yo financiar y seguir creciendo el negocio, aún con un margen reducido. Hoy alquilarme un tractor al mes dedicado en 165,000 pesos mensuales, le pierdes. Aquí tenemos que fijarlo entre 205,000 y 225,000 pesos el tractocamión con esa base. ¿Cuál es la forma de argumentar? Termino para no enredar ahí las métricas que sugiero, Clemente, no quiero enredarlas a otra cosa, y no sé si contesta esto tu inquietud. Bueno, mira, la verdad es que depende, obviamente depende de muchas cosas, saber qué tarifa tienes que manejar o cómo tienes que manejarlo. Me quedo con una cosa muy interesante, que es no todo el transporte es el mismo. No todo el transporte es el de la última generación, el del mejor camión. Hay que entender que México es un país que, si bien está avanzando en el tema de mejorar el tema del transporte, es muy buen, hoy mucha gente lo ve como un muy buen negocio. Ya hemos platicado del nearshoring, ya hemos platicado de las oportunidades. Hay que saber hacerlo con pies de plomo. Mucha gente que escucha este podcast lo que busca también, en parte de estos comentarios, es saber si la inversión que están haciendo y el trabajo que les está costando, pues echar a andar esta inversión, es un modelo de negocio a largo plazo que les pueda generar un modelo de vida, o sea, y ven empresas enormes y dicen, pues si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Pero es un proceso muy lento, es muy complicado, y en ese sentido, a ver si ya para hacer la pregunta más específica, yo creo que muchas de las personas que hoy quieren entrar al transporte tienen que darse cuenta que es una inversión a fondo perdido durante por lo menos 4 años. 4 años, y si tú no tienes una capacidad de decir voy a meter este dinero a fondo perdido durante 4 años y le quieres sacar desde el primer día, creo que ese es el principio del fin de muchas de las empresas que nacen. No las que están hechas todo el mundo ya lo sabe, pero las empresas que nacen y que dicen, híjole, sobraron 5,000 pesos, déjame los agarro, y luego no se enteran que tienes que tener un fondo para cualquier tipo de situación como la de las grúas, como un accidente, como una mega mordida, que luego también están por ahí, no puedes estar al día, ¿no? O sea, eso es lo que luego de repente es lo engañoso de este tipo de negocio, y parte de lo que nosotros buscamos en este podcast es decirle a las personas que le entren, pero que le entren con este conocimiento de causa de que no es un negocio de meterle y sacarle de la noche a la mañana. ¿Tú qué opinas de esto, Miguel? Es muy importante, me venía a la mente, utilizo una lámina ahí para a eso que tú expresas. Siento una persona un poquito regordeta, de buena vida, lo sienta en un sillón muy cómodo, y abre así como que la boca y dice, oye, el transporte es fantástico, hay un margen brutal. Solamente aquí hay que descontarle el combustible, el valor del camión y el valor del operador. Tengo 3 variables que mueven el negocio. Y aquel hombre está confiado, como tú lo dices, a hacer plata de manera inmediata. Ese es lo irónico del negocio, la realidad. Tú fuiste claro. Oye, es a fondo perdido. Tienes 1 año para emparejar y habilitarte en el concepto de mercado, no perderle, pero sí llevas un margen muy modesto. Al año 1 ahorita, como yo recomendaría a los nuevos emprendedores o empresarios que miran el transporte, el año 1 es un entrenamiento, esto es como una universidad. Vas a pagar el entre, ¿ok? Independientemente del nivel de estudios o escolaridad que tengas tú. Pero bueno, ahí tienes el primer año, que es la prueba del mercado. El riesgo, el entrenamiento y el convivir con el operador y cuidar tus gastos. He llevado una práctica hoy de crear cajitas virtuales financieras donde le explico a la gente, mira, este negocio es de múltiples cajitas. La cajita número 1 me apartas lo que va creando la depreciación diaria del camión para reemplazarlo.
La cajita número 2 me vas a poner el costo por kilómetro de mantenimiento, ¿ok? La cajita número 3 me le vas a dar para costos variables respecto a grúas, a corralón, a mordidas, pónmelo ahí. La siguiente cajita me vas guardando el mantenimiento del kilómetro. No te gastes la plata. Esto es muy bonito, ver cheques fenomenales que dices, oye, pues me va bien, yo estoy facturando tanto. Y no tengo la orientación clara del financiamiento que tú hablas, del orden de llevar el negocio. Entonces tú lo dijiste claro, ¿a fondo perdido? Sí, pero tenemos un entrenamiento muy claro, una habilidad contable y financiera en el cerebro para poder llevar este negocio. ¿Cuál es la errática principal? Tomar el dinero de bancos a diestra y siniestra, endeudar los pasivos al combustible, a las llantas, al taller mecánico, a la lubricación, y te gana la operación. Cuando sientes no hay plata en el banco, estamos endeudados y ya no tenemos un retorno a la inversión como fue calculado. Las bases de este negocio, principalmente, no las sé medir financieramente y hay el error. Entonces, no sé, esto hace coincidir con tu observación de mucha valía en ese concepto, ¿no? Entonces, yo veo esto como un arte, el administrar, el gestionar, el reorientar tu administración al negocio. Son un año 24 terminal y un 25 que quien no tenga esta visibilidad o esta cultura va a tener tema. Va a tener tema para poder llegarle al número. No creo que van a quebrar, pero llegar a un número razonable porque la gente come. Me da tristeza ver hoy a los emprendedores o empresarios que le digo, ¿qué sueldo tienes tú como director? Que tienen 14, 30 camiones. Me contesta, oye, pues me espero a la utilidad. Oye, ¿el auto que tú traes es de la compañía o es personal? No, pues imagínense, es personal. Mis gastos de seguro, combustible, pues los pago por afuera de mi utilidad. ¿Sabes qué? Que no sabes calcular el negocio. Porque tú no vas a estar toda la vida sentado administrando tus camiones, ¿no? ¿Te cansa? Veo hombres cansados a los 53 años, esto te acaba. ¿Y qué puedo mencionarte a ti en su momento con la expertise que tienes, no? Eso, Clemente... Sí, hay por ahí unos memes muy buenos de... Más te veo con 55 años, Clemente, en este negocio, puto, pareces de 60, amigo. Sí, no, es desgastante. Eso te acaba. Pero por eso también es importante, yo creo que ya también para darle pauta a un nuevo, a un como sí. Yo creo que lo que tenemos también que explorar, y también es tema para hacerlo un podcast posteriormente, es cómo armar equipos. Yo he visto dos tipos de transportistas, los que se ahogan en el hacer las cosas y los que hacen equipos. Y los que hacen equipos ahorita están descansados, a las 2 de la tarde están pegándole una bola de golf. O sea, esa es la gran diferencia que yo he visto. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Pues es que todos empiezan pues administrando sus propios negocios, visitando sus propios clientes, monitoreando sus propios camiones y llevándolos a mantenimiento, peleándose con el proveedor, con el cliente, con los que... Pero a los que logran armar equipos, les das la vuelta a la tortilla. O sea, esa es la clave. Y yo creo que es algo importante que tenemos que ver en una próxima oportunidad. Enriquece mucho tu comentario. Yo le llamo una mejora continua. Hay una lógica en los procesos, en las mediciones, en el reparto de la responsabilidad con tus socios de negocio internos. Y eso que tú hablaste es la tranquilidad de crecer un negocio en forma, ¿no? Yo puedo atreverte que menos de la mitad a nivel nacional tiene esa cultura, ¿no? Entonces esto urge. Estoy tomando compañías de 30, 40, dice, ingeniero, por favor, actualiza la empresa, ¿no? Porque pues ya me encuentro, ve mi edad, ya me acabé aquí sentado, ¿no? Con mis 50 y algo de años ya no aguanto, el corazón empieza a fallar, la presión sigue aumentando y sigo creciendo, o quiero seguir creciendo. Pero bueno, diste un consejo muy claro, muy directo, con respecto al equipo, la organización y la delegación de autoridad dentro del proceso para poder ser exitoso a mediano plazo. Eso no se hace en 2 días. No, una mejora continua tú la aplicas por lo menos de 2 a 3 años y cuando yo te hablo de procesos escritos no existe en la empresa, las métricas son líricas y el concepto de ganar el dueño, pues nada más lo vemos con los camiones que compra al año. Tengo quien puede comprar 5, quien compra 1 en la humildad o cada 2 años 2 camiones, ¿no? Es un indicador claro, pero sí, es una
un área de oportunidad gigantesca que podemos contribuir muchísimo a la orientación de este empresario. Maravilloso, pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que este tema siempre es interesante porque es meterse a las tripas del negocio al que nos enfocamos todos los días, y te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar el día de hoy aquí. Recuérdanos cómo te pueden localizar los transportistas para consultarte. Qué gentil, mira, yo estoy en la www como los luchadores, ¿verdad? logisticapazsolution.com, me encuentran en LinkedIn, me encuentran en Facebook, en Instagram, y mi correo es contacto@logisticapaz.com. No quiero, antes de despedirme, Clemente, decirte que ya tienes tú una invitación con fecha 6 de septiembre a un desayuno buffet que vamos a realizar en CDMX, allá en Reforma, un hotel de prestigio, me ahorro el nombre, pero ahí vamos a conjuntar este benchmarking de buenas prácticas. Vamos a dedicar 5 horas a hacer un networking y platicar más de 20 ejecutivos AAA, ese es mi número base, para poder sentar y ver cuáles son las mejores estrategias para enfrentar el término del año. Ojalá, Clemente, que tu boleto tengas tú presente. Vamos a obsequiarle a 3 gentes que nos escuchan en esta ocasión. Por favor, que sea a través de tu chat, que me digas, Miguel, estos son los becados, ahí te van. Y por supuesto será un orgullo que tú estés con nosotros, Clemente, por tanta experiencia que tienes y que puedas sumarte a este benchmarking. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, claro, por supuesto, digo, las personas que nos siguen en SoundCloud, que es donde están ahí depositados los episodios, ahí tienen comentarios. Las primeras personas que digan que quieren los boletos, pues nada más ahí nos ponen en correo electrónico y que los contactemos por ahí. Es entrando a transpodcast.com y ahí en los comentarios del podcast, ahí pueden pedir sus 3 cortesías que les está dando Miguel. Y pues gracias por estar aquí el día de hoy en Transpodcast, y muchas gracias también a todos ustedes por haber estado escuchando el día de hoy. Y ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.